En la industria del entretenimiento, donde cada historia es cuidadosamente moldeada y cada imagen es parte de una narrativa mayor, pocas figuras han encarnado con tanta fuerza la idea del éxito total como Luis Fonsi. Su trayectoria artística, consolidada a lo largo de décadas, no solo lo posicionó como uno de los artistas latinos más influyentes de su generación, sino también como un referente emocional para millones de personas que encontraron en sus canciones un reflejo de sus propias historias de amor. Pero detrás de ese relato aparentemente perfecto, se escondía una verdad mucho más compleja. Y como suele ocurrir en las historias que involucran fama, amor y traición, la caída no fue repentina, sino lenta, silenciosa y profundamente humana. Luis Fonsi no es simplemente un cantante. Es en esencia un narrador emocional. Desde sus primeras producciones, su música ha girado en torno a los grandes temas universales: el amor, la pérdida, la esperanza y la reconciliación. Cada letra, cada melodía, parecía surgir de una comprensión íntima de las relaciones humanas. Esa capacidad lo convirtió en un artista creíble. No interpretaba el amor, lo transmitía. Para el público, esa autenticidad era incuestionable. Y con el tiempo, esa percepción trascendió su obra artística para instalarse en su vida personal. Fonsi no solo cantaba sobre relaciones sólidas, parecía vivir una. Sin embargo, esa identificación entre arte y vida, aunque poderosa, también puede convertirse en una trampa. Durante años, la vida sentimental de Fonsi fue presentada y percibida como una extensión natural de su discurso artístico. Apariciones públicas cuidadosamente medidas, declaraciones afectuosas en entrevistas, imágenes familiares en redes sociales. Todo contribuía a construir la idea de una relación estable, madura y resistente. En un entorno donde las separaciones escandalosas son moneda corriente, esa estabilidad se volvió casi un valor diferencial. Los medios replicaban la imagen sin cuestionarla. El público la consumía con entusiasmo. Y el propio artista, quizás sin proponérselo, terminó habitando ese personaje. Pero toda narrativa sostenida en el tiempo corre el riesgo de convertirse en una ficción. Incluso para quienes la protagonizan. El éxito, lejos de ser un estado de plenitud constante, es muchas veces una fuente de tensiones acumulativas. En el caso de Fonsi, la expansión internacional de su carrera implicó una agenda cada vez más exigente. Giras globales, compromisos comerciales, grabaciones en múltiples países, colaboraciones estratégicas. Este ritmo, aunque profesionalmente gratificante, tiene un impacto directo en la vida personal. La distancia se convierte en rutina, la comunicación en logística, el afecto en un esfuerzo consciente. En este contexto, las relaciones no se rompen de forma abrupta, se desgastan. Y ese desgaste, al ser progresivo, resulta difícil de detectar. Fuentes cercanas al entorno del artista coinciden en señalar que los primeros indicios de tensión no fueron dramáticos. No hubo discusiones públicas ni conflictos evidentes. Por el contrario, todo parecía funcionar dentro de parámetros normales. Pero en las relaciones, los cambios más significativos suelen ser los más sutiles. Pequeñas modificaciones en el tono de voz. Menor interés en compartir detalles cotidianos. Respuestas más breves, menos emocionales. Lo que antes fluía con naturalidad, comenzó a requerir esfuerzo. Y ese esfuerzo, con el tiempo, se volvió insuficiente. La confianza como refugio y como riesgo. Uno de los elementos más complejos de esta historia es el papel que jugó la confianza. Para Fonsi, confiar no era una decisión estratégica, sino una convicción profundamente arraigada. En múltiples entrevistas a lo largo de su carrera, el artista ha defendido la importancia de la lealtad, la honestidad y el compromiso emocional. Esos valores no solo definían su discurso público, sino también su forma de vincularse. Sin embargo, la confianza absoluta puede convertirse en un punto ciego. Cuando una persona decide confiar sin reservas, también decide, de manera implícita, ignorar ciertas señales que podrían poner en riesgo esa confianza. Y eso fue
Precisamente lo que ocurría. Pues es lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir situaciones difíciles de explicar. No eran pruebas concluyentes, pero sí anomalías dentro de la dinámica habitual de la pareja. Cambios en los horarios, viajes imprevistos, nuevas rutinas que no coincidían con las anteriores. A esto se sumaba una transformación emocional más profunda, una especie de distancia intangible que no podía medirse, pero sí sentirse. Para cualquier observador externo, estas señales podrían haber despertado sospechas inmediatas, pero para alguien emocionalmente involucrado, la interpretación es distinta. Se busca justificar, se intenta comprender, se evita confrontar. Porque confrontar implica aceptar una posibilidad dolorosa. En las historias de ruptura, el entorno cercano suele desempeñar un rol ambiguo. Amigos, colaboradores y familiares muchas veces perciben lo que el protagonista aún no quiere ver. En este caso, varias personas comenzaron a notar inconsistencias, comentarios aislados, actitudes extrañas, coincidencias poco habituales, elementos que, en conjunto, sugerían que algo no estaba bien. Sin embargo, nadie intervino de forma directa. ¿Por qué? Las razones pueden ser múltiples. Temor a equivocarse, miedo a generar un conflicto innecesario, respeto por la vida privada, o simplemente la dificultad de decir una verdad incómoda. Este silencio colectivo, aunque comprensible, contribuyó a prolongar la situación. Mientras Fonsi continuaba con su rutina profesional, la realidad paralela de su pareja comenzaba a consolidarse. Las relaciones extramaritales no surgen de la nada. Se construyen gradualmente, a través de encuentros aparentemente inocentes, conversaciones que se vuelven más íntimas, complicidades que cruzan ciertos límites. En este caso, lo que hacía la situación aún más delicada era la identidad del tercero. No se trataba de un desconocido. Era alguien que formaba parte, directa o indirectamente, del círculo cercano. Este detalle no solo aumentaba el impacto potencial del descubrimiento, sino que también planteaba una pregunta inquietante. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo sin que nadie lo notara? Desde una perspectiva psicológica, el comportamiento de Fonsi en esta etapa puede entenderse como una forma de autoengaño funcional. El cerebro humano, ante la posibilidad de una amenaza emocional significativa, tiende a minimizarla o reinterpretarla para reducir el impacto. En términos simples, preferimos una mentira soportable antes que una verdad devastadora. Así, cada señal era reinterpretada, cada duda racionalizada, cada sospecha descartada. No por falta de inteligencia o percepción, sino por necesidad emocional. La intuición que no desaparece. Sin embargo, hay algo que ni la lógica ni el autoengaño pueden eliminar por completo. La intuición. En los días previos al punto de quiebre, esa intuición comenzó a intensificarse. No era una certeza concreta, pero sí una sensación persistente de que algo no encajaba. Una incomodidad constante. Una inquietud difícil de explicar. Fonsi intentó atribuirla al estrés, a la presión laboral, al cansancio acumulado. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Y ese algo más estaba a punto de revelarse. El umbral del descubrimiento. Toda historia de traición tiene un momento decisivo. El instante en el que la duda deja de ser una posibilidad y se convierte en una certeza. Ese momento no solo marca el fin de una relación tal como se conocía, sino también el inicio de una reconstrucción personal. Para Luis Fonsi, ese umbral estaba cada vez más cerca, y lo que estaba por descubrir no solo implicaría una ruptura emocional, sino una redefinición completa de su identidad, de sus valores y de su percepción del amor. Porque cuando la traición proviene de alguien cercano, el daño no se limita a la relación, se extiende a la confianza misma. La historia que hasta ahora parecía una crónica de éxito y estabilidad comenzaba a mostrar sus primeras grietas, no visibles para el público, no explícitas en los titulares, pero profundamente reales. El escenario estaba preparado, las señales estaban ahí. La verdad, aunque oculta, ya existía. Si el primer acto de esta historia estuvo marcado por la negación y las señales ignoradas, el segundo comienza con un punto de no retorno, el descubrimiento.
Porque hay momentos en la vida en los que la verdad deja de ser una sospecha y se convierte en una evidencia imposible de esquivar. Y cuando eso ocurre, todo lo que creía sólido se desmorona en cuestión de segundos. Para Luis Fonsi, ese momento llegó de manera inesperada y brutal. Según fuentes cercanas, todo comenzó como cualquier otro día en la vida del artista. Una agenda apretada, compromisos laborales y la constante presión de mantenerse vigente en una industria implacable. Esa noche no estaba destinada a ser especial. No había señales externas de que algo fuera a cambiar. Ningún evento extraordinario, ningún anuncio importante, ninguna crisis visible. Pero precisamente por eso el impacto fue mayor. Porque las tragedias más profundas no siempre se anuncian. A veces simplemente ocurren. En muchas historias de traición, el descubrimiento no llega a través de una gran revelación, sino de un detalle aparentemente insignificante. Un mensaje fuera de lugar, una llamada a deshoras, una incoherencia difícil de explicar. En este caso, fue una combinación de factores lo que terminó por romper la barrera de la negación. Un acceso accidental, una conversación incompleta, un rastro digital que no debía estar ahí. Lo que Fonsi encontró no fue una prueba aislada, sino un conjunto de indicios que, al unirse, formaban una verdad innegable. Y esa verdad tenía nombre, el hombre que nunca imaginó. El impacto no se debió únicamente a la infidelidad. Lo que realmente transformó este episodio en una herida profunda fue la identidad de la tercera persona involucrada. No era un desconocido, no era una figura lejana, era alguien cercano. Alguien que había compartido espacios, conversaciones e incluso confianza con el propio Fonsi. Ese detalle cambió por completo la naturaleza de la traición. Porque no se trataba solo de una ruptura de pareja, sino de una ruptura de lealtades múltiples. La reacción inmediata. Entre la incredulidad y el colapso. Los primeros minutos tras el descubrimiento suelen estar dominados por una emoción específica. La incredulidad. El cerebro se resiste a procesar la información. Busca explicaciones alternativas. Intenta reconstruir una versión menos dolorosa de los hechos. Pero en este caso, la evidencia era demasiado clara, demasiado concreta, demasiado real. Fonsi no estaba ante una sospecha, estaba ante una confirmación. Y con ella, llegó el impacto emocional, el silencio posterior. Contrario a lo que podría esperarse en una situación de este tipo, no hubo una confrontación inmediata, no hubo gritos, no hubo escenas dramáticas, hubo silencio. Un silencio denso, cargado de preguntas, de recuerdos que comenzaban a reconfigurarse bajo una nueva luz. Cada momento compartido, cada gesto de cariño, cada palabra pronunciada en el pasado, todo adquiría un nuevo significado. Y ese proceso es, en sí mismo, devastador. La reconstrucción mental de la historia. Uno de los efectos más complejos de la traición es la necesidad de reinterpretar el pasado. ¿Qué era real? ¿Qué era fingido? ¿Cuándo empezó todo? Estas preguntas no tienen respuestas inmediatas, pero surgen de forma inevitable. En el caso de Fonsi, este proceso fue particularmente intenso, debido a la naturaleza prolongada de la relación y al nivel de exposición pública que la rodeaba. No se trataba solo de una historia privada, era una narrativa compartida con millones de personas. Y ahora, esa narrativa estaba en duda. El dilema de la confrontación. Tras el impacto inicial surge una decisión crucial, confrontar o no confrontar. En teoría, la respuesta parece obvia, pero en la práctica es mucho más compleja. Confrontar implica escuchar una verdad dolorosa, exponerse a una posible negación, abrir una conversación que puede destruirlo todo. No confrontar, en cambio, permite ganar tiempo. Procesar. Pensar. Pero también prolonga la incertidumbre. Según las fuentes, Fonsi optó inicialmente por observar, por confirmar, por entender la magnitud real de lo que estaba ocurriendo antes de dar el siguiente paso. Una decisión que refleja no debilidad, sino necesidad de claridad. El papel de la tecnología en la verdad moderna. En la actualidad, muchas historias de infidelidad no se descubren a través de testigos o confesiones, sino a través de la tecnología, mensajes, historiales, ubicaciones. La huella digital se ha convertido en una especie de archivo involuntario de nuestras acciones.
En este caso, fue precisamente esa huella la que permitió a Fonsi reconstruir lo que estaba ocurriendo. Y lo que descubrió no fue un episodio aislado, sino una relación sostenida en el tiempo, la dimensión emocional del engaño. Más allá de los hechos concretos, lo que define la gravedad de una traición es su dimensión emocional. No es solo lo que ocurrió, es lo que significa. Para Fonsi, el dolor no provenía únicamente del engaño físico, sino de la ruptura de una confianza construida durante años, de la sensación de haber sido excluido de una parte fundamental de la vida de su pareja, de la certeza de que había algo que ya no podía recuperarse, el inicio del derrumbe interno. A partir de ese momento, comenzó un proceso interno que muchos describen como un derrumbe silencioso. Externamente, nada cambiaba de inmediato. El artista seguía cumpliendo con sus compromisos, seguía apareciendo en público, seguía siendo aparentemente el mismo. Pero internamente, todo era distinto. La duda había sido reemplazada por la certeza, y la certeza por el dolor. Uno de los aspectos menos visibles de este tipo de situaciones es la soledad, porque aunque existan personas alrededor, el proceso de asimilar una traición es profundamente individual. Nadie más puede sentir exactamente lo mismo. Nadie más puede procesarlo de la misma manera. En ese sentido, Fonsi se encontró solo frente a una verdad que cambiaría su vida. Una verdad que aún no había sido compartida. El momento previo a la confrontación. Toda historia de descubrimiento conduce inevitablemente a un punto de confrontación. Pero ese punto no llega de inmediato. Antes, hay un periodo de preparación emocional. Un tiempo en el que la persona intenta organizar sus pensamientos, anticipar respuestas, decidir qué decir y cómo decirlo. Ese fue el estado en el que se encontraba Fonsi al final de este capítulo, con la verdad en sus manos, pero aún sin haberla puesto sobre la mesa. El descubrimiento no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva. Una historia marcada por decisiones difíciles, conversaciones incómodas y consecuencias inevitables. Para Luis Fonsi, esa noche no solo significó el fin de una ilusión, sino el inicio de un proceso que lo obligaría a enfrentar no solo a su pareja, sino también a sí mismo. Porque después de la verdad, ya no hay vuelta atrás. Después del descubrimiento, después del silencio y del derrumbe interno, llega inevitablemente el momento más temido: la confrontación. Es el punto en el que la verdad deja de ser privada y se convierte en un enfrentamiento directo. Un momento donde las emociones, contenidas durante días o incluso semanas, finalmente encuentran salida. Para Luis Fonsi, este no fue simplemente un diálogo incómodo. Fue una ruptura definitiva. El escenario de la verdad. Lejos de los reflectores, sin cámaras ni testigos, la confrontación ocurrió en un espacio íntimo. Un lugar donde no había lugar para la actuación, ni para las apariencias. Porque cuando la verdad se pone sobre la mesa, la imagen pública deja de importar. Solo quedan dos personas, y una realidad que ya no puede negarse. Según fuentes cercanas, Fonsi no alzó la voz, no necesitó hacerlo. La fuerza de lo que sabía era suficiente para llenar el espacio. A veces, el silencio pesa más que cualquier grito. Las primeras palabras. Iniciar una conversación de este tipo nunca es fácil. ¿Qué se dice primero? ¿Cómo se formula una acusación sin caer en el caos? En este caso, Fonsi optó por la claridad. No rodeos, no insinuaciones. Presentó los hechos, las pruebas, los indicios, las contradicciones. Y en ese instante, la dinámica cambió. Porque cuando la evidencia es irrefutable, las opciones se reducen a dos: negar o admitir. Como ocurre en muchos casos de infidelidad, la primera reacción fue la negación. No ocurrió, no es lo que parece. Estás interpretando mal. Estas frases, repetidas una y otra vez en historias similares, no son necesariamente una estrategia calculada. A menudo son una respuesta instintiva, un intento desesperado de ganar tiempo. Pero la negación tiene un límite, y ese límite llega cuando la verdad es demasiado evidente para ser sostenida. El momento de la confesión. Toda confrontación alcanza un punto en el que la resistencia se rompe. En este caso, ese momento llegó tras un silencio prolongado. Un silencio que no era vacío, sino cargado de significado. Y entonces, finalmente, llegó la confesión.
No necesariamente detallada, no completamente transparente, pero suficiente. Suficiente para confirmar lo que Fonsi ya sabía. Suficiente para destruir cualquier esperanza de que todo fuera un malentendido. La dimensión de la traición. En ese instante, la traición dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una realidad concreta. Ya no era una sospecha, era un hecho. Y no un hecho aislado, sino una situación prolongada en el tiempo. Eso es lo que hace que el impacto sea mayor, porque no se trata de un error puntual, sino de una decisión repetida. Pero si había algo que aún no había sido completamente procesado, era la identidad del otro hombre. Cuando finalmente fue pronunciado, el efecto fue inmediato, no por lo que representaba en sí mismo, sino por lo que significaba dentro del contexto. Era alguien cercano, alguien conocido, alguien que había formado parte de su entorno. Y ese detalle transformó la traición en algo aún más profundo, porque no solo se rompió la confianza en la pareja, también se quebró la confianza en el círculo cercano. Contrario a lo que muchas narrativas sugieren, la reacción de Fonsi no estuvo dominada por la ira. No hubo explosiones, no hubo violencia verbal. Lo que predominó fue algo más complejo: decepción. Una decepción profunda, silenciosa, difícil de expresar con palabras, porque la ira puede ser liberadora, pero la decepción es paralizante. Las preguntas sin respuesta. Tras la confesión, surgieron preguntas inevitables. ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué significaba realmente esa relación paralela? Pero como suele suceder, las respuestas no fueron completas. Algunas quedaron en el aire, otras fueron evasivas, otras simplemente nunca llegaron. Y esa falta de claridad es, en sí misma, otra forma de dolor. La responsabilidad compartida, una narrativa compleja. En este punto, muchas historias tienden a simplificarse en términos de culpa, pero la realidad suele ser más compleja. Si bien la infidelidad implica una responsabilidad clara, también abre la puerta a una reflexión más amplia sobre la relación. ¿Qué falló? ¿Qué se dejó de comunicar? ¿Qué se ignoró durante demasiado tiempo? Estas preguntas no justifican la traición, pero ayudan a entender el contexto en el que ocurrió. Y en el caso de Fonsi, ese proceso de análisis comenzó en ese mismo momento. El fin de la ilusión. Hay un instante específico en toda ruptura en el que la ilusión desaparece por completo. No queda esperanza, no queda duda, solo queda la realidad. Para Fonsi, ese instante llegó durante esa conversación, cuando comprendió que lo que había construido, o lo que creía haber construido, ya no existía, y que no había forma de volver atrás. La decisión inevitable. Tras la confrontación, llega una decisión: continuar o terminar. Intentar reconstruir o aceptar el final. En este caso, la magnitud de la traición, sumada a la implicación emocional y a la identidad del tercero, hizo que la decisión fuera clara. No inmediata, pero inevitable. Porque hay heridas que no se pueden cerrar, y relaciones que, una vez rotas, no pueden volver a ser lo que eran. El silencio después de la tormenta. Una vez terminada la conversación, el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio de antes. No era incertidumbre, era aceptación. Una aceptación dolorosa, pero necesaria. Porque solo a partir de ese punto es posible comenzar a reconstruir. La confrontación no solo reveló la verdad, también marcó el final definitivo de una etapa. Para Luis Fonsi, ese momento representó la pérdida de algo más que una relación. Representó la caída de una narrativa, de una identidad, de una forma de entender el amor. Pero al mismo tiempo, abrió la puerta a algo nuevo. Porque, aunque el dolor sea profundo, también puede ser el inicio de una transformación. Después de la confrontación, después de las palabras que destruyen y las verdades que no pueden deshacerse, llega la fase más larga y compleja de toda historia de ruptura: las consecuencias. Porque descubrir una traición duele, pero vivir con sus efectos transforma. Para Luis Fonsi, este capítulo no fue solo el final de una relación, fue el inicio de una reconstrucción profunda, tanto personal como profesional. En los días posteriores a la confrontación, no hubo anuncios públicos inmediatos. No hubo declaraciones oficiales ni comunicados estratégicos. Hubo silencio, un silencio necesario, un espacio donde el artista pudo por primera vez
procesar lo ocurrido sin la presión externa. Porque en este tipo de situaciones, el impacto real no se mide en el momento del descubrimiento, sino en lo que viene después. Y lo que vino fue un colatás. Teculups. No visible, no mediático, pero profundamente real. El tipo de dolor que no se expresa en palabras, sino en pensamientos repetitivos, en recuerdos que regresan sin aviso, en preguntas que no tienen respuesta. La fractura de la identidad. Para alguien cuya carrera está construida sobre la expresión del amor, enfrentar una traición de esta magnitud implica algo más que una pérdida emocional. Implica una crisis de identidad. ¿Quién soy ahora? ¿En qué creo realmente? ¿Todo lo que defendía sigue teniendo sentido? Estas preguntas comenzaron a ocupar un lugar central en la mente de Fonsi, porque ya no se trataba solo de superar una ruptura, se trataba de redefinirse. Históricamente, muchos artistas han transformado el dolor en arte, pero ese proceso no es automático ni sencillo. En el caso de Fonsi, el impacto emocional comenzó a filtrarse en su trabajo. Las letras cambiaron, el tono se volvió más introspectivo, las emociones más crudas. Donde antes había idealización, comenzó a aparecer una mirada más compleja del amor, más real, más vulnerable. Y aunque el público no conocía todos los detalles de lo ocurrido, percibía ese cambio. Porque el arte, cuando es auténtico, siempre revela algo. La presión mediática. Tarde o temprano, la vida privada de una figura pública deja de ser privada. Rumores, filtraciones, especulaciones. Los medios comenzaron a detectar inconsistencias. La ausencia de apariciones conjuntas, la falta de interacción en redes sociales, ciertos gestos evitados en público. Todo apuntaba a una posible ruptura. Y como suele ocurrir, la narrativa mediática comenzó a construirse sin información completa. Esto añadió una nueva capa de presión, porque además de procesar el dolor, Fonsi debía gestionar la percepción pública, el manejo de la verdad. En este punto, surge una decisión clave. ¿Cuánto revelar? Decir toda la verdad implica exponerse. Callar implica protegerse. Fonsi optó por una postura intermedia. No confirmó todos los detalles. No negó lo evidente. Permitió que la historia se conociera parcialmente, manteniendo ciertos aspectos en el ámbito privado. Una decisión comprensible, porque no todas las verdades están destinadas a ser públicas. La soledad del proceso de reconstrucción. Superar una traición no es un evento, es un proceso que no sigue una línea recta, que tiene avances y retrocesos, momentos de claridad y recaídas emocionales. En este camino, la soledad juega un papel fundamental, no porque no haya apoyo, sino porque hay aspectos del dolor que son intraducibles. Nadie más puede sentir exactamente lo mismo. Nadie más puede recorrer ese camino de la misma manera. Y en ese sentido, Fonsi tuvo que enfrentarse a sí mismo, a sus pensamientos, a sus recuerdos, a sus propias contradicciones. El aprendizaje, una nueva visión del amor. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse. No desapareció, pero cambió de forma. Se volvió comprensión. No necesariamente hacia la otra persona, sino hacia la experiencia en sí. Fonsi comenzó a replantearse su visión del amor, ya no como una idealización perfecta, sino como una construcción compleja, frágil y a veces impredecible. Este cambio no implicó cinismo, impulsó una madurez emocional, una forma más consciente de entender las relaciones. Uno de los aspectos más interesantes de este proceso fue su impacto en la creatividad del artista. Lejos de paralizarlo, la experiencia terminó alimentando una nueva etapa. Canciones más profundas, interpretaciones más intensas, una conexión más directa con el público. Porque el dolor, cuando se canaliza, puede convertirse en una fuente poderosa de expresión. Y en este caso, se convirtió en una herramienta de transformación. El público, aunque no siempre conoce todos los detalles, percibe los cambios. En el caso de Fonsi, muchos seguidores comenzaron a notar una evolución, no solo en su música, sino en su actitud, más reservado, más reflexivo, más auténtico. Y esa autenticidad, paradójicamente, fortaleció su conexión con la audiencia, porque mostró algo que va más allá del éxito: humanidad. El cierre emocional.
Toda historia necesita un cierre. No necesariamente un final feliz, pero sí un punto de aceptación. Para Fonsi, ese cierre no llegó de forma inmediata. Fue el resultado de un proceso, de tiempo, de distancia, de reflexión. Y cuando finalmente llegó, no significó olvidar. Significó entender el precio de la verdad. La verdad tiene un costo. Rompe estructuras, destruye ilusiones, obliga a reconstruir, pero también libera. Porque vivir en una mentira, aunque sea cómoda, tiene un precio aún mayor. En este caso, la verdad marcó el fin de una etapa, pero también permitió el inicio de otra. La historia de Luis Fonsi no es solo una historia de traición. Es una historia de transformación, de cómo una experiencia profundamente dolorosa puede redefinir a una persona, de cómo el amor, incluso en su forma más compleja, sigue siendo un motor esencial, y de cómo, a pesar de todo, siempre existe la posibilidad de reconstruirse. Porque al final no es la caída lo que define a una persona, sino lo que hace después de ella.